Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Una vez más es un privilegio llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión en línea. Lamentablemente aún no tenemos la disposición, el tiempo no se han dado las condiciones para poder estar en el templo de nuevo, pero queremos agradecer a Dios por ese bello privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares. Oramos por nuestra amada Iglesia Redención y todos nuestros hermanos y amigos quienes también nos escuchan o nos verán más tarde. Deseamos que el Señor bendiga siempre sus vidas. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta preciosa noche. Tú nos das el privilegio, Señor, de llegar ante tu presencia y pedimos, Padre Celestial, que tu palabra hable siempre a nuestro corazón. En tus manos de amor nos encomendamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, es un privilegio de nuevo, como dije, presentar la palabra de Dios y yo le llamo al tema de hoy, no te cubras con hojas de higuera. Y la lectura fue en el libro de Levíticos capítulo 16, versos del 5 al 10. Lo voy a hermana Mayrita, que Dios le bendiga. Al igual agradecemos a hermano Sarve, hermana Yulisa, por siempre colaborar con una alabanza. Yo sé que es un poco agotador, pues hay que hacerlo 3 veces por semana, pero Dios les bendiga, mis amados hermanos, y también son de mucha bendición. Quiero agradecer a los que están ya conectándose y vamos a entrar de lleno en la meditación. Vamos a hacerlo como diría mi abuelita, hay que hacerlo rápido y para que todo el mundo esté contento. Muy bien. En primer lugar, Génesis capítulo 3, verso 7, donde queremos partir el día de hoy. Dice el Génesis capítulo 3, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una de las cosas que nos cuesta entender, pero es una realidad en la vida, y lo vivimos, y las consecuencias que se arrastran aún hasta el día de hoy en el pecado, especialmente hablamos del pecado, es que el pecado produce vergüenza. La pregunta es, ¿y qué ojos se abrieron en Adán y Eva? ¿Cuáles fueron los ojos que se abrieron? Si en realidad ya miraban, no eran unos, como dirían mis amigos salvadoreños, que abrían los ojos a los 8. ¿Cuáles fueron los ojos que se abrieron? Alguien dijo los ojos de la conciencia, y creo que por allí me voy. Fueron los ojos de la conciencia. Una de las cosas que hace el pecado en el ser humano es que inmediatamente después de pecar se da cuenta. Lo que el diablo siempre anuncia o recuerda al ser humano es que el ser humano lo que gana, o el no ser descubierto nunca, o que nada va a pasar. El ser humano tiene en mente siempre lo que gana y nunca el diablo pone en la mente del ser humano lo que pierde. Y muchas veces lo que pierde es devastador. Muchas veces lo que pierde es devastador. Y todos conocemos la historia. Terminó diciendo, Adán y Eva terminaron, después de comer el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué ojos fueron los que se les despertó a estos? En realidad los ojos de la conciencia. Se dieron cuenta que lo que habían hecho era incorrecto. Se dieron cuenta de que lo que habían hecho no era normal. Se dieron cuenta que habían infringido, habían incumplido la ley. Satanás había dado a través de la serpiente a Eva y le había mencionado, y no, ustedes no les va a pasar nada, no se van a morir. Y cierto, comieron y no se murieron. Pero Satanás no les dijo que estaba hablando de una muerte espiritual en primer lugar. La consecuencia física iría al final de unos años. Aunque Adán vivió 960, 930 años por ahí, de todas maneras murió. ¿Qué es lo que hace Satanás en la vida del creyente o en la vida del ser humano? ¿Cómo lo destruye? Y hace muchísimos años se la quiero compartir. Juanito y Sonia, 2 niños de ciudad, visitaron a su abuelita en las afueras de la ciudad. La abuelita de Juanito y de Sonia vivía cerca de un río. Entonces ellos iban de vacaciones y un día Juanito tirando piedras a botellas, era un típico niño de ciudad, no le atinaba a nada. De repente pasa el pato de la abuela
Y Juanito piensa que no le tiró a nada, le tiró al pato de la abuela, con tan mala suerte para el pobre pato, que Juanito le da en la cabeza e inmediatamente el pato cae fulminado. Entonces Juanito tuvo una idea. Decidió esconder al pato. Era el cuerpo del delito, lo escondió en un montón de leña. Al día siguiente fueron al río. Dijo la abuela Sonia, necesito que alguien me ayude a juntar leña para hacer el fuego y seguramente. Sonia dijo, Juanito dijo que quería juntar leña. Juanito, él no había dicho nada y Sonia le habló al oído y le dijo, ¿te acordás del pato? Por la noche, dijo la abuelita de nuevo en casa, Sonia, necesito que alguien me ayude con los trastos, que alguien lave los trastos. Sonia dijo, Juanito dijo que quería lavar los trastos. Juanito intentó decir, yo no he dicho nada, y Sonia se le acercó y le volvió a decir al oído, ¿te acordás del pato? 3 días más tarde, Juanito buscó a la abuela llorando y dijo, abuela, necesito que me perdones. Tengo que confesarte que yo maté a tu pato. Y la abuela dice, Juanito, el día que mataste el pato, yo te estaba viendo desde la ventana y desde ese momento te perdoné. Juanito dice, ya no soporto a mi hermana Sonia, soy su esclavo. Cada cosa que ella tiene que hacer la termino haciendo yo para que no me descubra. Dice la abuelita, no eras esclavo de Sonia, eras esclavo de tu pecado. ¿Qué fue lo que Adán y Eva tomó como decisión hacer? Se escondieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Ahora, quiero enfocarme en el punto número 1. Primero, la persona más cerca a ti puede ser que te haga pecar. La persona más allegada a ti pueda que consciente o inconscientemente pueda influir para que caigas en pecado. Por eso es importante un conocimiento increíble e importante de las Escrituras. Quien sabe hacer lo bueno tendrá claro cuando las cosas que le insinúan hacer no son correctas. Verso 21, Génesis capítulo 3, verso 21. Quiero leer el siguiente verso. Y dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios los vistió? Mi pregunta o el tema de esta noche, de esta reflexión es, no te cubras con hojas de higuera. ¿A qué me refiero con hojas de higuera? ¿Cuáles son las benditas hojas de higuera? Bueno, ellos buscaron algo y posiblemente lo más práctico que encontraron fue hojas de higuera. ¿Y para qué lo usaron? Para cubrir sus vergüenzas, para cubrirse sus partes íntimas. Sin embargo, esto tiene una connotación espiritual. El ser humano muestra de cierto modo, Señor, ya fallamos, pecamos contra ti, Señor, pero no te preocupes, nosotros lo resolvemos ahora. Y se cosen hojas de higuera. Debo decirles, hace un par de semanas tuvimos un pequeño debate con un grupo y entre este grupo había unas activistas no de este país, creo que eran chilenas o argentinas, un grupo de activistas argentinas pro aborto. Y surgieron unas pláticas interesantes, por algunos momentos hasta un poco subidas de tono, y yo tuve que decir lo que voy a decir ahora. De ahí surgió la idea del mensaje. No te cubras, no trates de cubrir tu pecado con hojas de higuera. Una de estas feministas dijo acerca del aborto, es que si una mujer fue violada, dijo, tiene el derecho a elegir. Y yo dije, si alguien comete un crimen en tu contra, entonces tú tienes derecho a cometer un crimen en contra de alguien, porque alguien abusó contigo, tú puedes abusar de alguien más. Dije a otra de ellas, quiero que lo veamos, no me digas que es por salud, porque si es por salud debo dejarte claro esto. ¿Cómo me dices que es por salud cuando 2 personas entran a una clínica y una de ellas sale viva y otra sale en un bote de basura? No me digas que eso es por salud. Increíble, pero vivimos en una sociedad donde nuestra sociedad se manifiesta en contra, por ejemplo, del maltrato animal y luego salen protestando pidiendo derecho al aborto. Obvio, no estoy a favor del maltrato animal, por supuesto que no lo estoy. Pero digo que nos cubrimos con hojas de higuera cuando pretendemos cubrir nuestro pecado
con algo que no se puede cubrir. Dios mismo cubrió. El primer sacrificio lo hizo Dios. No sé, algunos estudiosos aseguran que fue un cordero a quien Dios mató para hacerles ropa a Adán y Eva. Los hijos creados perfectos, los seres humanos creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios, puestos en un jardín donde no tenían que hacer nada. El trabajo para Adán era simple un hobby, era simple un pasatiempo. No tenían que hacer absolutamente nada y lo echaron todo a perder. Pero ¿sabe qué? Adán y Eva nos representan a nosotros. Yo he dicho a muchos de mis amigos en confianza, si Dios me permite, cuando llegue al cielo, voy a buscar a Adán y lo voy a golpear. Pero Adán y Eva nos representan a todos. Bien, Dios hace el primer sacrificio y cubre las pieles de cordero. Ahora, en sí, la piel de cordero cubrió sus cuerpos, pero la sangre de cordero simbólicamente ya estaba cubriendo el pecado. El Antiguo Testamento nos enseña todo lo ceremonial. El sacrificio del cordero, que fue la lectura del día de hoy, se habla de 3 corderos incluso. Aarón debía de sacrificar un cordero por sí mismo y por su familia. Con el segundo cordero, Aarón podía sacrificar el segundo cordero y hacerlo por el pueblo. Y había un tercer cordero, el que se dice que se le echaba la suerte de Azazel. No se sabe mucho de Azazel, he tratado de seguir la pista. Algunos dicen que era un demonio, otros dicen que representa también a Cristo. El punto es que este cordero era mandado al desierto. Ahora, 2 cosas que aparecen en ese pasaje. En primer lugar, la piel del cordero cubre tu cuerpo, pero la sangre del cordero era la que cubría el pecado. Y ellos, como nosotros, lo hemos necesitado. Juan, cuando vio a Jesús en el Jordán, dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, lo presentó como el Cordero de Dios. El sacrificio perfecto, pero mientras Jesús hace el sacrificio perfecto, todo el pueblo del Antiguo Testamento debía de sacrificar un cordero. Lo hacía el sumo sacerdote Aarón, uno por sí mismo y por su familia, uno por el pueblo y otro al cual le ponían la suerte de Azazel. Es decir, mandaban el cordero lejos al desierto. ¿Qué significado tiene esto? Las 2 cosas que nosotros necesitamos hoy. Número 1, que nos cubra el pecado. Aunque el sacrificio de Cristo no simplemente cubre el pecado, lo quita, lo borra por completo. Pero el cordero antiguo, el cordero literal, el animalito, el becerro, cubría el pecado del pueblo. Pero en segundo lugar, es quitada la culpa, o es alejada la culpa del pecador. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente vive todavía hoy día acarreando algo de un pecado de hace muchísimos años. ¿Por qué? En primer lugar, porque aún no es consciente de que Dios ya le ha perdonado. Porque aún sigue cargando su pecado, aun cuando Dios ya le perdonó. No cubras tu pecado con hojas de higuera. Nuestra moral es apenas una hoja de higuera. No alcanza a cubrir nuestro pecado. Cuando pensamos que somos suficientemente justos, suficientemente buenos, suficientemente santos, estamos cubriendo nuestro pecado con hojas de higuera. ¿Por qué digo esto? Cuando vemos la gracia y la misericordia de Dios, nos damos cuenta que lo menos que podemos hacer es vivir en santidad. Menciono esto porque mucha gente ha tomado la libertad cristiana como un libertinaje. Muchos han pensado que vivimos en la gracia y eso significa que soy cristiano, soy hijo de Dios, me voy al cielo, viva como viva. No, mi amigo, no, mi hermano. Por favor, no se equivoque. Dios sigue siendo igual de santo que como lo era en el Antiguo Testamento. Vivimos en la gracia, la época donde Dios tiene una tolerancia increíble con su pueblo. El creyente decide o no decide ir a la iglesia y a pesar de todo, Jesús sigue viviendo en su corazón. El creyente decide servir o no servir al Señor. Pero, ojo, también la Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Algunos tendrán apariencia todo el tiempo de buenos creyentes, pero en realidad nunca lo fueron.
Y lo que usted y yo llamamos como perfección o santidad que pretendemos llevar en nuestra vida, simplemente son hojas de higuera. No cubramos nuestro pecado con hojas de higuera. Quiero terminar con esto. No son las hojas de higuera las que cubren tu pecado ni el mío. Es la sangre del Cordero. ¿En qué condición estás? ¿Necesitas ir a una iglesia porque en la iglesia solo hay hipócritas? Esas son tus hojitas de higuera. Mi amigo, siempre que alguien le dice eso, tiene una respuesta peculiar. Una señora se le acercó un día a una hermana y le dijo: pastor, yo no he ido a su iglesia y nunca voy a ir a su iglesia porque su iglesia está llena de gente hipócrita. Y yo le pregunté: ¿y qué le contestaste? Y aquel le dijo: mire, hermana, pero está llena de hipócritas, pero tengo espacio para alguien más, véngase con nosotros. Y yo le dije: ¿por qué dijiste eso? Porque cuando pensamos cubrir nuestro pecado, cuando pensamos en nuestra santidad, simplemente nos estamos cubriendo con pequeñas hojas de higuera. Necesitamos ver la gracia del Señor para darnos cuenta de que no merecíamos la salvación y que no la merecemos aún. Y lo peor que podemos hacer es pensar que no necesitamos hacer nada más. ¿Ha sido bueno Dios con usted? Yo puedo testificar: Dios ha sido bueno conmigo. No me ha dado todo lo que le pido porque sin duda la lista sigue siendo grande. No me ha concedido todos mis deseos, pero es que no es el genio de la lámpara para cumplir nuestros deseos o nuestros caprichos. Pero sí me da todo lo que he necesitado. Cuando le he necesitado, que siempre necesito, Dios está allí conmigo. Y yo quiero que Dios también esté allí con usted y por usted. El punto es, necesitas reconocer que tu justicia, tu ética, tu moral, tus principios simplemente son hojas de higuera que no cubren nada, que apenas hacen que vas a resolver tu pequeño problema cuando simplemente te siguen alejando de Dios. Necesitas la sangre del Cordero y esa es la que yo te ofrezco en esta noche. Permite que la sangre del Cordero llegue a tu vida, cubra tu pecado, quite el pecado, como dice ya el Nuevo Testamento, y que la piel del Cordero cubra tu vida, tu vestimenta. ¿En qué condición estás? Por favor, ya no sigas vistiéndote con hojas de higuera. Nuestra santidad es una santidad sin sentido. Todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios. De una o de otra manera, todos le hemos fallado a Dios y le seguimos fallando. Y a pesar de todo, Él nos sigue amando. No juzgues a la iglesia por lo que ves dentro de la iglesia. La iglesia es un grupo de gente imperfecta que adora a un Dios perfecto. Y déjame decirte que no existe la iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen muchos errores. Todas las iglesias tienen muchos errores. Injusticias, preferencias, no sé qué tipo de cosas has visto. En todo lugar lo vas a encontrar. Yo te presento en esta noche al Cordero de Dios, que Juan dijo es el que quita el pecado del mundo. Quita tu culpa o cubre tu culpa como lo hacía en tiempos de Levítico y quita la pena. Te hace a un lado la pena o la vergüenza. Dios no está ahí para echarte en cara tus errores y tus pecados. Dios está ahí para mostrarte que su misericordia te seguirá alcanzando todo el tiempo. ¿En qué condiciones estás? Yo he necesitado entender que mi justicia son pequeñas hojas de higuera. ¿Qué tan santos somos? No somos santos. Mi justicia son apenas hojas de higuera. Tu santidad son apenas hojas de higuera. Veamos la cruz. El verdadero significado del amor está en la cruz de Jesús. Lo que Jesús hizo por ti y por mí es lo que cubre y quita el pecado del mundo. Que Dios nos bendiga en esta noche y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos entender que que necesitamos la sangre del Cordero. Gracias por tu iglesia, Señor, que te busca, que te glorifica. Padre Celestial, la iglesia tuya es grande. Se compone de muchísimos creyentes en diferentes partes. La iglesia sigue abierta porque es cada creyente que te tiene a ti en el corazón. Y permite, Señor,
que podamos llegar y dirigir a la gente cada día al Cordero y a la cruz. Nuestra justicia no nos sino es a través de Jesús. En tus manos de amor nos encomendamos. Bendice a nuestros hermanos, a nuestra iglesia Redención, a todos los amigos y hermanos quienes siempre nos ven. Bendice sus vidas, Padre Celestial, y ayúdalos a entender que necesitan la sangre del Cordero, que las hojas de higuera no cubren el pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Tengan una muy